Ok. Listo. Ok, hola. Este es el video de recorrido por el sistema solar. Bienvenidos. Y mi nombre es Michelle Mora y estaré dando esta charla. Soy estudiante de la UDEA de astronomía. Y sí, empecemos. Eh, Vamos a aprender sobre el Sol, los planetas interiores y los exteriores, sobre planetas enanos, sobre lunas, sobre el cinturón del asteroides y el de Kuiper y la nube de Oort. Y vamos a ver algunas cositas que metí por ahí en el medio. Bueno, iniciamos con la Vía Láctea. Entonces, tenemos esta galaxia espiral donde vivimos y en esta galaxia espiral, en uno de sus brazos, el brazo de Orión, nos encontramos nosotros a más o menos 26.000 años luz del centro de la galaxia. Aquí está señalado con un solecito. ¿Qué pasa? Este sistema solar se creó de una nube gigante de polvo y gas que empezó a colapsar, y cuando colapsa crea al Sol, que es el protagonista de esta estrella. Entonces, esa nube empieza como a aplacarse y a aplanarse para formar este disco que fue el que empezó a juntar piedrita con piedrita y gas con gas, y así se formó lo que nosotros conocemos hoy como el sistema solar. Entonces, el primero, de la primera, el primer objeto que vamos a ver va a ser el Sol. Me muevo esto acá. Bueno, el Sol. El Sol ha inspirado desde hace mucho tiempo montones de historias mitológicas sobre qué era y historias de él con la luna y todo esto, todas estas historias maravillosas. Y una cosa que siempre me ha parecido muy interesante es que muchas culturas en diferentes partes del mundo, sin comunicación entre sí, crearon estas estructuras de piedra que básicamente eran como veneraciones al sol y que marcaban momentos durante el año en los que el sol hacía algo en específico. Entonces, por ejemplo, en esta escultura en Nájera, en Malta, tenemos que en los equinoccios, la luz del sol pasa justamente por esta puertica negra que está ahí e ilumina la parte de atrás. Entonces era muy importante para estas culturas conocer en qué época del año estábamos, sobre todo por las cosechas, para saber qué se podía, si era mejor quedarse en casa o iba a haber lluvia o qué. Y también, por ejemplo, esta en Stonehenge, en Inglaterra, en los solsticios, el sol pasa justamente, sale justamente por en medio de estas dos esculturas. Entonces, es muy bonito ver también en el castillo, muchos años después, es bonito ver que eh, en el castillo, por ejemplo, la forma del castillo está en Kukulcán, está de tal forma que en los equinoccios pareciera que la sombra que hace el sol sobre esta escultura de piedra hiciera como una serpiente subiendo a la parte superior. Entonces es muy chévere ver cómo diferentes culturas de diferentes partes les importaba tanto como conocer el calendario y crear estos. Es la más importante para nosotros porque es la que nos mantiene calentitos y con vida. Entonces, cuando vemos al sol, pareciera que fuera como que tuviera una superficie así lisita como una pelota. Sin embargo,
cuando le damos zoom a esa superficie, vemos que en realidad no hay como un piso donde pararse ni nada de eso, sino que uno está viendo, son este montón de burbujitas ascendiendo y bajando en este líquido, que en realidad no es líquido, que es el plasma. Entonces, esta capa donde vemos estas burbujas se llama fotósfera y la podemos separar entre dos palabras como foto de fotón, de luz, y esfera de esfera. Entonces, es la esfera de luz. ¿Y por qué se llama así? Porque adentro del Sol se están creando todos estos fotones, se están creando toda esta luz y es muy, como están tan apretados toda esa luz con todos los átomos que están adentro, mucha presión en el centro del Sol, la luz en realidad no puede salir, está como ahí atrapada. Y se empieza a dar como golpes con todo, para intentando salir. Y ya cuando al fin logra y llega a esta capa que llamamos fotósfera, es que realmente podemos ver al Sol. Entonces, recuerden la fotósfera, que es la capa donde realmente están los fotones saliendo y es la capa que realmente vemos en la superficie del Sol. ¿Qué también podemos encontrar en la superficie del Sol? Podemos encontrar estas manchas solares que las observó Galileo en 1610 más o menos, y que son regiones frías y calientes y frías y oscuras. Entonces, que tienen un campo magnético muy intenso. Entonces, esto lo podemos observar en la superficie del Sol y este campo magnético hay veces que tiene forma de como bucles. Y es interesante ver que en los bucles hay veces que se acumula este material del Sol y cae de nuevo como lluvia. Y es muy bonito verlo, aquí se ve cómo va cayendo ese material de nuevo al Sol. Aquí les tengo un videito de esta fotósfera para que lo vean, de esas burbujas que se mueven y es en realidad muy rápido en cómo se mueven, no dura tanto, no duran tanto en quedarse en un solo sitio, sino que es un constante movimiento que se puede observar en la superficie del Sol. ¿Listo? Y después de pasar el Sol, seguimos con los planetas interiores. Entonces, en los planetas interiores son los planetas más cercanos al Sol que tienen características muy similares. Primero, son rocosos, están hechos de rocas, de silicatos, y es por esto que tienen unas densidades muy altas y densidades muy parecidas. También los planetas interiores tienen una rotación muy lenta si los comparamos con otras rotaciones de los gigantes. Entonces, estas características son similares entre los cuatro. El primero que vamos a ver es Mercurio, que tiene que es el más pequeño del sistema solar y tiene una apariencia muy parecida a la de la Luna, con muchos cráteres. Mercurio tiene un día de 176 días terrestres. Entonces, este día tan lento hace que sea de día por mucho tiempo y de noche por mucho tiempo. Entonces, esto ocasiona que Mercurio tenga temperaturas que varían muchísimo entre el día y la noche. En el día, en la parte que es de día en Mercurio, las temperaturas pueden llegar a 430 grados centígrados, que es súper caliente, por toda la luz que está llegando del sol tan cerquita. Y en la noche, las temperaturas pueden ser de menos 180 grados centígrados porque no está llegando ningún rayito de sol a esa parte, entonces es muy frío. Sí. Ahora en Venus tenemos esta hermanita de la Tierra que tiene un tamaño muy parecido al de la Tierra, es un poquitico, tan solo un poco más pequeño que la Tierra y tiene una atmósfera muy densa. Entonces esta atmósfera
está compuesta principalmente por dióxido de carbono. Y por eso es que vemos a Venus como un caso que puede ser como la futura Tierra. Porque, ¿qué pasa en Venus? La radiación del Sol, los fotones, llegan a la superficie de Venus y ya se quedan como atrapados ahí, no pueden salir de la atmósfera. Entonces eso hace que la temperatura aumente muchísimo, muchísimo, muchísimo. E incluso Venus, que está más separado más alejado del Sol que Mercurio, llega a tener unas temperaturas de 470 grados centígrados y se vuelve el planeta más caliente del sistema solar. Venus también tiene días muy lentos, muy lentos, muy lentos. De hecho, duran 243 días terrestres y el año es más corto que el día en Venus. Entonces eso es algo interesante. También Venus tiene superficie, es una superficie muy parecida a la Tierra. Tiene volcanes, por ejemplo, estas rayitas que ven aquí, es un rastro de lava que es un volcán. Y algo que me parece muy bonito de Venus es que, bueno, su nombre es en honor a la diosa del amor, Afrodita, y todos los cráteres, todas las montañas, todo el relieve que está en Venus, con excepción de 5 o 4 cositas, está llamado en base a mujeres. Entonces esto lo quería traer aquí hoy, porque ayer fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces quería a las chicas que estén aquí como ponerles una tarea. Aquí les dejé un link porque en Venus los cráteres grandes y las montañas grandes tienen nombres de pintoras, de escritoras, de un montón de mujeres reconocidas. Y los cráteres que no son tan grandes y son pequeños y no tienen como un wow, están nombradas por nombres comunes. Entonces, ayer buscando como que qué nombres había, descubrí que había un Michelle, que es mi nombre. Entonces eso me pareció muy bonito. Entonces la tarea que les dejo es meterse ese link y ver si consiguen su nombre, para que puedan decir que tienen un cráter llamado en Venus como ustedes. Otro que me pareció interesante es que hay un Shakira aquí. No sé si lo pueden ver. Ah, yo no estaba viendo el chat, déjenme mirar. Eh, Eso, los chicos también pueden entrar. De hecho, en el link que les dejé, lo puse, también se pueden ver las superficies de Mercurio y creo que de Marte. Entonces, tal vez no están en Venus, pero tal vez están en Mercurio. Si quieren buscar cómo, lo voy a dejar aquí el chat porque no lo estaba viendo. Y sí, ¿qué nombres podemos encontrar en la superficie de Venus? Podemos encontrar a Inge Lehmann, que fue la mujer que determinó que el núcleo de la Tierra está separado en dos, en una parte líquida y en una parte sólida. También Billie Holiday, que fue una cantante, Jane Austen, que fue una escritora, Harriet Tubman, que peleó por los derechos de, la gente afroamericana en Estados Unidos, Cecilia Payne, que es una astrónoma increíble, que determinó en su tesis de qué estaban hechas las estrellas, de helio y de hidrógeno. Y una que me pareció súper cool es Teresa Carreño, que es una mujer venezolana que fue pianista. Y sí, sí, súper chévere que honren a científicas y a todo, o sea, sí, no sé, me pareció, me dio mucha risa lo de Shakira también. Bueno, entonces ahorita les quería contar como una historia. Y es que no sé si ustedes se han preguntado cómo y se hizo para medir, para saber qué tan lejos estaba realmente el Sol.
No, no la voy a decir, la ley de Titus Bol, no la voy a decir hoy, pero sí, esto era que la conozcan. Em, ¿A ustedes se les ocurre algo? Sí, pues Cuéntame. hay muchas técnicas para medir distancias, como el paralaje. Eso, súper, ya vas viendo a dónde voy. Y es que precisamente en el año 1716, sí, creo que ese es ya yo no puedo ver como algunas partes de la presentación, pero bueno, en ese año, Halley, el del cometa, dijo, publicó como un artículo diciendo que iba a haber un fenómeno astronómico que iba a permitirnos saber cuál era la distancia al Sol. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos, o sea, habíamos nombrado que la distancia al Sol se iba a llamar unidad astronómica, pero no sabíamos cuánto valía realmente esa unidad astronómica. ¿Valía 100.000 millones de kilómetros o valía 2 metros o valía... ¿Cuánto valía? No sabíamos, solamente teníamos como esta regla que nos inventamos, pero no sabíamos realmente cuánto medía esa regla. Y, y a partir de trigonometría y todo, sabíamos a qué distancia estaban los planetas hasta Saturno, que eran los que habían descubierto hasta ese entonces, pero no sabíamos, ajá, cuánto. Entonces, por decir, sabíamos que Júpiter estaba 5 veces, más o menos, la distancia de Mercurio, del Sol a la Tierra. Sabíamos que Mercurio estaba 0.2 veces la distancia del Sol a la Tierra, y todo eso lo sabíamos por trigonometría, pero no sabíamos realmente 5 veces qué, 5 veces 2 metros, 5 veces 100 metros, 5 veces cuánto, no sabíamos. Y se habían intentado hacer muchas cosas, pero no se había logrado nada con certeza. Entonces, Halley publica este artículo diciendo, hey, que eso me parece muy interesante porque Halley es como el señor de las predicciones, porque predijo que el cometa Halley iba a volver años después y que él iba a estar muerto para ese entonces, y también predijo que iba a ocurrir este fenómeno astronómico, que ahorita les voy a mostrar cuál es, pero también iba a estar muerto en ese entonces. Entonces él estaba publicando este montón de artículos y diciéndole a toda la comunidad científica que por favor, por favor, por favor, hicieran los experimentos que él proponía para que así pudiéramos saber cuál era la distancia del Sol y saber cuánto medía esa regla exactamente. Entonces, el fenómeno astronómico se los pongo acá. ¿Alguien me puede decir qué ven de raro en esta foto? Que la Eso. superficie del Sol se está yendo, el viento solar. Sí, está el viento solar, pero respondieron por el chat y es justamente lo que quería. Es un tránsito de Venus. Si ven aquí un puntico negro, ese puntico negro es Venus. Y es que cuando Venus pasa justo enfrente del Sol en nuestra línea de visión, un puntito muy lindo, sí, eh, cuando Venus pasa justo por nuestra línea de visión enfrente del Sol, eso se le llama tránsito de Venus. Y se puede ver como un puntico negro y es súper bonito porque Venus es lo suficientemente grande para que se vea como bien, porque Mercurio se ve también, pero Mercurio es chiquitico, entonces no se ve tan grande. Y este era el fenómeno astronómico que Halley estaba proponiendo para que se pudiera conocer la distancia al Sol. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio y cómo se puede usar un tránsito de Venus para conocer la distancia al Sol. Con lo que me dijeron ahorita alguien, no sé, no es el nombre, perdón, y es con el paralaje. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para los que no sepan qué es el paralaje. Y es que quiero que agarren su pulgar y lo estiren así. Y si están enfrente de una ventana o eh, sí, no creo que vayamos a ver el tránsito de Venus.
y yo no estaba como tan fan en la astronomía porque el último creo que fue en el 2012 y no estaba nada fan en ese entonces no lo vi. Y creo que ustedes estaban muy pequeñitos. Bueno, el punto es que, ajá, el ejercicio. Si están enfrente de una ventana sería súper porque se va a ver muchísimo mejor. Entonces estiran el pulgar y tapan un objeto. Entonces, por ejemplo, yo estoy tapando unas montañas, por eso puse unas montañas aquí. Estoy tapando unas montañas y voy a cerrar uno de mis ojos. Entonces voy a tapar la montaña y a verlo así. Y luego voy a cambiar el ojo, con el dedo estirado voy a cambiar el ojo que esté cerrando. Entonces ahora cierro este. Entonces, quiero que me digan qué pasa con el dedo. O sea, pareciera que estuviera quieto o pareciera que pasó. Pareciera que estuviera moviéndose, pero eso es porque el punto de vista cambia. Eso. Entonces saben mucho acá, pero sí quedó claro para las personas que no sabían. Bueno, es como si nuestro dedo, lo que yo veo, que lo intenté dibujar aquí, exacto, se mueve el dedo, es como si se moviera el dedo. Entonces, yo, por ejemplo, pongo mi dedo en la montaña y cuando cierro el otro ojo, pareciera que estuviera, en vez de que estuviera en la montaña, estuviera en unos árboles. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Como dijo el niñito, que no sé cómo se llama, perdón, me tienen que decir sus nombres. José Em, Carlos, Eso, súper, José Carlos. Em, es por el paralaje. ¿Y qué es el paralaje? Es ese cambio aparente de posición de un objeto, depende de la línea de visión de cual lo estemos viendo. Entonces, con un ojo, tenemos una línea de visión diferente que con el otro ojo. Entonces, por eso es que vemos ese cambio de nuestro pulgar. Ahora, ¿qué pasa con Venus entonces? Con Venus pasa algo y es que si tenemos dos observadores, uno en el polo norte y uno en el polo sur, y vemos el tránsito de Venus, los dos observadores van a ver cosas diferentes, precisamente por el paralaje. Entonces, el observador del norte va a ver a Venus como si estuviera en la parte de abajo del Sol. Entonces, el observador del norte va a ver esto, como a Venus en el borde inferior. Y el observador del sur va a ver a Venus al revés, lo va a ver en la parte superior. Estas dos imágenes son el tránsito tomado varias veces, entonces por eso es que salen varios puntitos, varias fotos. Entonces es lo mismo que estamos viendo nosotros. Ay, les puse un spoiler ahí, pero bueno. Es lo mismo que estamos viendo nosotros. Fíjense que em, el observador en el norte puede ser nuestro ojo izquierdo y el observador en el sur puede ser nuestro ojo derecho. ¿Y qué va a ser el pulgar entonces? ¿Qué va a representar el pulgar? Está el spoiler. A Venus, exacto. Venus. Entonces el pulgar es Venus, que es lo que se está moviendo, y el Sol va a ser como los puntos de referencia desde donde los vemos, o sea, mis montañas o mis árboles. O sea, si lo vemos más arriba o lo vemos más abajo. Entonces ya les mostré el spoiler, pero ¿qué creen que se puede utilizar para conocer una distancia? El ángulo de un triángulo. Muy bien, exacto. Entonces es el triángulo, rectángulo, que en este caso vamos a usar este que está acá de entre la línea pespunteada. Entonces, el cateto opuesto va a ser, esta línea que está aquí, va a ser el radio de la Tierra. Y el ángulo que forma entre las dos posiciones desde donde vimos a Venus, o sea, cuando lo vimos abajo y cuando lo vimos arriba, el ángulo que se forma ahí, la mitad de ese ángulo va a ser también conocida como paralaje, por eso se los puse aquí.
O sea, sería como este B, pero B entre 2. Y el triángulo nos va a dar la distancia a Venus. En realidad, no tenían que estar en el polo norte y en el polo sur, sino en cualquier punto, con tal que estuvieran bien alejaditos, funcionaban bien. ¿Tenían alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, con una tangente que relaciona este lado de acá y este lado de acá, se podía saber cuál era la distancia a Venus, que no sabíamos. Y como ya les mostré en el grafiquito, nosotros sabíamos cuál era la distancia del Sol a Venus. Entonces, teniendo esta distancia, que la sabíamos, y teniendo esta distancia, que la calculamos, la acabamos de calcular, podíamos sumarlas y nos daba la distancia total de, de la unidad astronómica, que era 150 millones de kilómetros. ¿Ese ángulo de dónde lo sacaron? Lo que conté ahorita es la diferencia entre los puntos de salida y entrada, es la diferencia entre dónde está entrando, dónde está, bueno, vamos a ponerlo diferente. Es la diferencia entre cómo lo ve alguien en el norte y cómo lo ve alguien en el sur. Entonces lo que hacían era comparar. Bueno, ¿cómo lo viste tú? Le preguntaban al otro. Entonces hacían como una especie de dibujo o de cálculo y decían, no, yo lo vi ahí, y ahí podían sacar a qué ángulo debería estar para que se viera de esa forma. La tangente de P, bueno, el P sería el paralaje, lo que les conté ahorita. Entonces es la tangente de el paralaje. ¿Sí? Ok. ¿O alguna otra pregunta? El radio de la Tierra cambiaría dependiendo de la distancia entre los dos observadores, ¿cierto? Sí, el radio de la Tierra no sería exactamente el radio de la Tierra, sino que Eso es el diámetro, ¿no? Exacto, esta línea completa es el diámetro, pero aquí solamente estamos usando el radio Radio, porque estamos usando la mitad. solamente el triangulito, el triángulo de arriba, ¿sí? Bien, todo bien, ¿entendieron? ¿Les gustó la historia? Sí, bonita historia. Sí, entonces ya con esto pueden buscar cuál es el paralaje del Sol, y si encuentran el paralaje del Sol, o sea, cuánto vale el paralaje del Sol, esta P aquí, pueden ustedes mismos sacar cuál es la distancia a Venus, y pueden ustedes mismos sacar cuál es el valor exacto de la unidad astronómica. Un ejercicio chévere para que intenten. Y luego, me perdí. Ok, si ustedes buscan el valor en Wikipedia del valor de P para el Sol, este valor se conoce porque es constante. Si ustedes buscan este valor P, pero el paralaje para el norte, para esto, pues, este caso en especial. Entonces, si ustedes buscan este valor P, pueden conocer cuál es la distancia a Venus, y sabiendo la distancia a Venus, pueden saber, calcular ustedes mismos cuánto vale el valor de la unidad astronómica, usando cuánto vale, qué distancia hay entre el Sol y Venus. ¿Sí? Si no, yo se los dejo de ejercicio como bien escrito, eh, para que lo puedan recordar. Y después de esa historia tenemos de Venus, el siguiente planeta que sigue es la Tierra, la más importante, el más lindo, y sí, más bonito, el más bonito de todos. La Tierra es muy especial porque es el único planeta con agua líquida en su superficie. La Tierra está a una distancia del Sol que es como la distancia perfecta, porque si estuviera más cerca, el agua se pudiera evaporar, y si estuviera más lejos, el agua se congela. Entonces está como en ese punto
perfecto En el para punto Ricitos de Oro. eso, sí. Entonces, ay, yo estoy con Mateo. Para mí sí el más lindo es Júpiter. Shh, no le digan a la Tierra. Entonces, me hicieron desconcentrarme. Bueno, está en ese punto de Ricitos de Oro para donde el agua se mantiene líquida. Y también tenemos como una ayuda extra, y es que tenemos una atmósfera espectacular que nos mantiene calentitos, porque la temperatura a eh, eh, la, la temperatura, si no tuviéramos esta atmósfera, sería muchísimo más baja. En cambio con esta atmósfera que nos protege de todo lo malo, tenemos esta temperatura calentita, por lo menos en el Ecuador. ¿Qué tenemos en la Tierra también? Tenemos nuestro primer satélite de todo el sistema solar, que es nuestra querida Luna. Esta foto eh, muestra como es muy bonita, porque fue la primera foto que se tomó del amanecer que se ve en la luna de la Tierra. Entonces es como el amanecer de la Tierra en la luna. ¿Y qué tenemos también en la Tierra? Interesante, tenemos un campo magnético lo suficientemente poderoso para protegernos de todas las partículas que llegan del Sol que son dañinas. Entonces, ese campo magnético, como lo ven aquí, que les conté que tenía una forma de bucles en algunas partes, ese campo magnético es el que nos protege de todo el viento solar que alguien dijo. Ese viento solar tiene partículas que no son muy buenas. Entonces, ese campo magnético nos protege de todo eso. Me hacen una pregunta: ¿qué condiciones son necesarias para que un planeta tenga o pueda llegar a tener una atmósfera? La temperatura es importante. La temperatura, dices, yo digo que es importante tener la suficiente masa para haber acretado también gas, porque el gas es más liviano que las rocas. Entonces deberías tener alguna parte, haber acretado haber como absorbido, o bueno, no absorbido, sino agarrado del medio del sistema solar el suficiente gas para crear como una atmósfera. Y yo diría que el campo magnético es súper importante porque lo mantiene como quieto. Fíjense que Marte no tiene campo magnético y la atmósfera está ida para siempre, chao, bye bye. O sea, entonces yo diría que el campo magnético, pero es una buena pregunta para seguir investigando. No sé si tal vez pueda tener otra razón para estar. ¿De qué depende la existencia de un campo magnético? Muy buena pregunta. El campo magnético se hace porque hay un interior conductor de un material conductor. Entonces, en nuestro caso, es el hierro que está en el interior. Entonces, todo ese hierro, bueno, sí, todo ese hierro, perdón, me quedé pensando, muy bien, de la rotación del planeta, eso es lo que viene después. Todo ese hierro es el que crea el campo magnético. Y es muy importante que a pesar de que haya ese hierro, el planeta rote, porque cuando rota, eso crea estas corrientes que van a hacer que haya también convección, que es el movimiento. Entonces, ese movimiento del interior de la Tierra es lo que hace que el campo magnético sea tan potente. Y entonces es básicamente dos cosas súper importantes para el campo magnético: que tenga un interior líquido y que ese interior líquido sea de algo conductor, de algún material Conductor. conductor. Eso, súper. Y que tenga una rotación relativamente rápida, porque por ejemplo, Venus, que les conté que tiene una rotación que dura incluso más que el año,
Venus no tiene jamás, no va a pasar que tiene campo magnético porque a pesar de que tiene un núcleo de hierro, creo que el núcleo ni siquiera está líquido y rota tan lento que no funciona, ¿no? No crea este campo magnético. Veo que hay otras preguntas, vamos a ver. Marte tuvo campo magnético, se cree que sí tuvo, porque hay zonas donde todavía hay como remanentes de campo magnético. ¿Y qué tanto puede afectar a un planeta la fuerza del campo magnético que genera? Eh, yo creo que mucho, o sea, sobre todo para la vida y todo eso que les estaba contando. Sí, sin em, campo magnético entraría la radiación del ultravioleta del sol. todas las partículas del viento solar que son súper dañinas. Em, Me están La haciendo muchas radiación cósmica. preguntas, qué chévere. Sí. Y también el campo magnético crea unas cosas increíbles que son las auroras. Entonces, es como, no sé, ahí los campos magnéticos son algo demasiado potente, demasiado heavy metal, pero es muy chévere porque crean muchas cosas muy interesantes. También dependería de la precisión ejercida al núcleo, de la presión ejercida al núcleo para que alcance la suficiente temperatura para que el núcleo sea líquido. Bueno, sí, exacto. La presión es importante, pero también sí se cree que cuando se crea el sistema solar y empiezan a pegarse, como los choques son tan fuertes, ya ahí hay una parte líquida. O sea, no es que solamente la parte líquida es por la presión, sino también ese inicio del sistema solar creó estas partes líquidas, porque fíjense que el interior de la Tierra tiene un núcleo que en el centro es sólido y luego después es que es líquido. Y eso es porque el centro se ha ido congelando, ¿no? Se ha ido enfriando. Entonces, fíjense que eso significa que todo antes era líquido. Entonces es por las presiones y por esos choques que se dieron al principio del sistema solar. Eh, ¿Podríamos aplicar la paradoja de Schrödinger a un planeta, por ejemplo, que tenga y no tenga campo magnético? Yo no, no había escuchado eso, no creo que se pueda No se puede aplicar. porque es un estado cuántico, que los estados cuánticos no se pueden hacer a objetos macroscópicos debido a que hay observadores presentes todo el tiempo. Eso, muy bien. La paradoja de Schrödinger es eso, mecánica cuántica, entonces por eso no creo que no debería por qué aplicarse para un campo magnético, pero sí, está muy interesante esa pregunta. Si la presencia del campo magnético dependiera de si una partícula de... Ah, ya. Listo. Ok, hablamos de muchas cosas. Estuvo súper esa sesión de preguntas. Y seguimos con Marte. Marte es el planeta más explorado del sistema solar. El planeta rojo. Aquí, por ejemplo, vemos a un robot que está en Marte que se llama InSight y me parece muy chévere que ellos mismos se tomen como selfies. Y como dice Robles Martínez, esto que vemos acá es el Monte Olimpo y el Monte Olimpo es el volcán más grande del sistema solar. Ya casi llega el Perseverance, sí. Em, en, en en el Monte Olimpo em, tenemos el volcán más grande del sistema solar que mide aproximadamente unas 3 veces más grande, es 3 veces más grande que el sistema del Monte Everest. También tenemos, voy a mover esto acá, también tenemos un día que se parece bastante al de la Tierra de 24,6 horas y una temperatura que es de -63 grados centígrados. Y eso que les decía de,
de la atmósfera muy delgadita de Marte, crea como un efecto muy interesante, y es que si uno se parara en Marte, uno sentiría en el suelo como si estuviera calentito y en la cabeza congelándose completamente. Y es porque esa atmósfera es tan delgada que no retiene el calor lo suficientemente bien, entonces se escapa muy rápido cuando uno se va incluso un metro más arriba de la superficie. Y Marte tiene dos satélites, dos lunas, que se llaman Phobos y Deimos, que me parece muy interesante eso, porque, perdón, estoy leyéndolos en el chat. Me parece muy interesante eso porque Marte es el dios de la guerra y del honor y de lo macho así grande, y Phobos y Deimos significa respectivamente miedo y terror, ¿cierto? Miedo y Dolor y pánico. pánico. Miedo y pánico, entonces siempre eso me ha parecido como todo Es dolor y gracioso. pánico. Miedo es como el pánico, algo así. Pena o dolor y pánico, miedo. Ok, creo que Phobos es como miedo por fobia, pero podemos buscarlo bien. Y, y sí, son estos dos satélites que tienen forma de papita. Esos son dos satélites de Marte que no tienen como esa forma redondita que muchas veces vemos en las lunas. Y también, no sé si han escuchado esta historia, y es que en Phobos poco a poco se está acercando a Marte. Y mientras más se acerque, pero eso va a pasar mucho tiempo después. No creo que ninguno esté vivo, ni siquiera la raza humana. Pero cuando Phobos se acerque en un punto a Marte, la gravedad que ejerce Marte sobre Phobos va a ser tan grande que lo va a destruir en pedazos. Y ese material va a quedar alrededor de Marte formando unos anillos. No, ustedes saben de todo. Entonces sí, muy interesante eso. Se va a ver prácticamente como los anillos de Saturno. Em, Incluso yo diría que un poquito así como más. ¿No crees? ¿Por qué no crees? A ver, Robles. Porque los de Saturno son muchísimo más grandes y tienen mucho más material. Es un gigante Mm, gaseoso, por lo que su atracción gravitatoria le permite tener tanto material y lo que explica su tamaño. Es el segundo planeta más grande del sistema solar después de Júpiter, todos de Team Júpiter, y es el segundo con más satélites después de Júpiter. Como digo, todos somos Team Júpiter en el chat. sí, eso vi. Exacto, yo digo que va a ser como Saturno en relación como tamaño planeta, tamaño anillos, pero no es que van a ser tan grandes como los de Saturno, no, eso se les lleva el premio Saturno. ¿Cuántos planetas del sistema solar tienen anillos? Eso lo vamos a ver ahorita, pero la respuesta son 4, y son los gigantes, son los exteriores, exacto, son todos ellos tienen anillos. Disculpen un momentico. Y bueno, seguimos con el cinturón de asteroides. Y el cinturón de asteroides es este montón de partículas y rocas y pedazos grandes, pequeñitos, medianos, de piedras que se encuentran entre las órbitas de Marte y de Júpiter. Y básicamente quedaron ahí como sin juntarse entre sí por la gravedad de Júpiter tan inmensa que no podía, o sea, no podía para nada dejar que otro planeta se formara cerca de él. Entonces era como básicamente Júpiter molestando a todas estas piedritas porque no molestó tanto que no se formó ningún planeta ahí. De hecho, pareciera en esta foto que fueran un montón de piedritas y cositas,
Y sí son un montón, pero no están tan juntas. Si uno juntara todas esas piedras y las pusiera como en una bolita, tendría el tamaño, tendría menos de la masa de la luna, de nuestra luna. Entonces, realmente no es que tienen muchísima masa ni nada de eso. Y también hay un planeta enano que lo podemos ver acá en ese cinturón, que es como gracioso porque uno siempre escucha, ¡ay, Plutón! Pero nadie habla de Ceres. Ceres es el planeta enano que tenemos aquí cerquita. Sí es más pequeño que Plutón, pero es muy interesante también porque es literalmente como la explicación gráfica de por qué los planetas enanos son enanos y no son planetas. O sea, aquí se ve perfecto cómo Ceres no tiene para nada, es uno de estos punticos de Ceres. Entonces, Ceres no tiene para nada la órbita limpia, pero ustedes lo ven y orbita el Sol y es redondito, entonces sí cumple dos de las condiciones para ser planetas, pero como está alrededor de todo ese montón de asteroides, no puede ser un planeta completo, sino se convierte en planeta enano. Y eso es súper, Susana, yo le iba a decir, se me olvidó, que Ceres es la diosa romana de la agricultura, es muy, muy bonito eso. Entonces, quería preguntarles cómo vamos, cómo se sienten, si les ha gustado todo bien, necesitan Todo bien. un descanso y quería preguntarles si quieren hacer un Kahoot. ¿Han Sí, usado Kahoot? Kahoot. Bueno, vamos a hacer uno, pues. Em, ¿Qué van a hacer? Se meten aquí a kahoot.it y les va a salir desde su teléfono, sería súper, desde un teléfono. Está un poco lento, perdonen. Les va a salir esta página en kahoot.it. Se los voy a copiar en el chat. No importa qué nervio, nada, no, esto es solo diversión, aquí yo no juzgo. Ahí está en el chat. Entonces, yo les voy a mostrar un pin que va a ser como un numerito y ustedes lo ingresan ahí. Ya se los voy a mostrar, era para que vieran más o menos que había por aquí. Ok, entonces, está cargando, un poco lento. ¿Qué tal? ¿Les ha gustado? ¿Sienten que necesitan como un descansito o vamos bien? Mientras carga la página me pueden contar. Ay, qué bueno, Susana, súper. Me gusta que a las chicas les guste y a los chicos también. Uy, no, demasiado lento, ¿qué pasa? Kahoot me está dejando mal. Bueno, listo. Entonces, aquí en algunos minutos, en algunos momentos va a salir el link. Ya ahí salió. ¿Lo ven? El número para que ingresen es 592-2352. Ya han entrado. Vamos a ver un minutico para ver si todos pueden entrar. ¿Dónde está el link? El link es kahoot.it, es este que ven acá arriba. Ok, ya entendí. Y el pin del juego, el número que deben ingresar, es 592-2352. Súper ese Team Júpiter ahí. Y el aguacate también, me encanta. Neptuno es más bonito. Eso, súper. Neptuno tiene un
Tiene una copia de Júpiter. Déjame ver cuántos somos. Somos 30. Voy a esperar un poquito más. ¿No se quieren meter más personas o faltan 10? ¿Quiénes ya sabrán? Ahí hay un corazoncito. ¿Qué dicen? Y ¿Empezamos un ya? aguacate. ¿O quieren que alguien quiere esperar? ¿Empezamos? ¿Falta alguien? Alguien que me diga, no, falto yo. ¿O empezamos? ¿Empiezo entonces? ¿Sí? Ok, voy a empezar. La primera pregunta es, ¿cuál planeta enano se encuentra en el cinturón de asteroides? Eris, Makemake y Plutón se encuentran en el cinturón de Kuiper. Sí, muy bien, pero este chico lo sabe todo. Muy bien, es Ceres, el que se encuentra, ¿se acuerdan que lo vimos? Que si no estoy mal, Susana dijo que era estaba basado en la diosa de la agricultura, es Ceres. Plutón se encuentra muy, muy lejos y Eris también se encuentra lejos, lejos, lejos. Ya vamos a ver dónde. Makemake es un nombre hawaiano y Eris es la diosa de la discordia griega. Muy Y bien. Plutón es el del inframundo romano. Muy bien. Ok, entonces seguimos. ¿Verdadero o falso? Los planetas interiores tienen una densidad baja. Falso. La densidad de los planetas interiores, como les conté, están hechos de roca, de todas estas cosas pesadas, de silicatos, entonces tienen una densidad alta más bien. Si vemos por decir a Júpiter, que está hecho solamente de gas, ustedes pesan, bueno, ven como que el gas es más livianito, entonces los planetas exteriores tienen una densidad mucho más bajita. Por alguna razón una roquita está abajo y el aire está arriba. Eso, súper. Skylight está arrasando. La capa del Sol donde vemos a los fotones salir, escapar, se llama cromósfera, fotosfera, exósfera o la corona. La fotosfera, muy bien. Como les La exósfera es conté, de la Tierra, no. ¿cómo? La exósfera es de la Tierra, no. Sí, la exósfera, en realidad, incluso Mercurio tiene exósfera. No es solamente como particular de la Tierra, pero sí, la Tierra tiene uno. Y la fotosfera es la que les conté, que es donde vemos salir esos fotones. Foto de fotón, luz,
y esfera de esfera. La corona es una capa que es la última del Sol, y esa realmente no la vemos porque es muy, muy, muy tenue. Solamente la podemos ver en eclipses solares completos. Ay, sí, eso pasa, pero no se desanimen. Seguimos con Phobos y Deimos, son las lunas de Mercurio, de Venus, de la Tierra o de Marte. Muy bien, de Marte. Les conté que es como todo contrario porque Marte es el dios de la guerra y Phobos y Deimos es miedo y pánico. Nada parecido con la... Con eso se refiere a que las guerras causan miedo y pánico. Puede ser, exacto. Miren esta, el paralaje es el cambio aparente de la forma, la posición, el tiempo o la velocidad de un objeto al verlo desde dos puntos diferentes. El cambio de la forma, el cambio del tiempo. Muy bien, todas le respondieron bien, muy bien. Entonces, eso me parece súper porque entonces quedó claro. El cambio de la posición en un objeto al verlo desde dos puntos diferentes. Mira, hay dos skylights, no sabía. No, Susana, la pusiste muy bien, hay que confiar. Marte, esto es para que piensen. Marte se encuentra a 0.8 unidades astronómicas. Recuerden qué significa una unidad astronómica. Si tiene sentido o no tiene sentido. Esta es falso. Estuvo difícil, pero ¿saben cómo quería que lo pensaran? Ah, tal vez Que me la faltó claridad. distancia, la distancia del Sol a él es muy grande y la distancia de Marte no es, ni siquiera llega a la mitad a la del Sol. Y además no especifican 0,8 unidades astronómicas de qué. Entonces, en todo caso, pues, sería falso. Exacto, súper. Sí, tal vez me faltó claridad ahí en decir que era respecto al Sol, pero exacto, el punto era que pensaran del Sol a la Tierra hay una y 0.8 es más cerquita. Entonces Marte está más lejos, así que no puede estar a 0.8, debe estar a 1.2 o 1.3 o 1.5 o cualquiera de las de Y se allá, me trabó. pero no puede estar tan cerquita. No pasa nada, esto no es una prueba de muerte, así que si se traba no importa. Tenemos de tercer lugar a Simón Gutiérrez, de segundo lugar a Skylight y de primer lugar a Skylight, pero con con otra forma. Súper que hayan ganado y sí, ya se acabó este Kahoot. Felicitaciones a los ganadores y a los que no ganaron. No pasa absolutamente nada. Va a haber No otro me por gusta que ahí. el Kahoot se trabe. Sí, eso es súper malo. Pero vamos a ver si funciona mejor porque hay otro. Ahí viene otro, pero ya al final. Entonces estén preparados. Son dos hermanos, los Skylights. Ok, súper. Bueno, voy a seguir con la presentación. ¿Ya? Los canos bacanos. Listo, entonces ya terminamos de ver el cinturón de asteroides. Ahora vamos a ver los planetas exteriores. Y tenemos 4 planetas exteriores.
tenemos a Júpiter, a Saturno, Urano y Neptuno, que se caracterizan igual, tienen características similares. La principal es que son gigantes, todos son enormes, 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 y Júpiter y Saturno, y aquí van a ver mucho Team Júpiter, que se van a volver loquis. Júpiter y Saturno se les considera gaseosos, están hechos principalmente de hidrógeno y de helio, y Urano y Neptuno se les considera helados, porque además de estos componentes tienen componentes que son helados, y cuando digo helados casi siempre me refiero a hielos, metano y amoníaco. Esos son tres elementos que siempre que diga helados, siempre los estoy mencionando. ¿Qué tienen también los planetas gigantes? Todos tienen anillos, todos. Júpiter tiene anillos, Saturno obviamente tiene anillos, Urano y Neptuno también tienen anillos. Y por los componentes que tienen, tienen una densidad muy baja. No son tan densos como las rocas, entonces por eso la densidad es mucho más baja. Creo que eso es todo de los planetas interiores. Vamos a ver. Y venimos a Team Júpiter. Sí, Team La Mancha Entonces, Roja. Team La Mancha Roja, sí, total. Entonces Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, es inmenso, 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 unas 300 veces más pesado que la Tierra. Tiene dos características muy interesantes que les quería mencionar, y la primera creo que es la más obvia, y es la gran mancha roja, que es una tormenta que se ha visto en Júpiter desde hace, es Zeus, muy bien Álvarez. Júpiter se llama así por Zeus en la mitología griega. Y muy bien, qué chévere Júpiter que en la mitología sepan. romana. Ajá, y qué chévere que sepan de mitología, eso me parece súper cool. La mancha caben aproximadamente, creo que incluso 2 piernas, es gigantesca. Y también se ha visto, no es como que siempre se ha visto, sino que se ha visto desde hace unos 300 años. Y se ha ido reduciendo muy bien, y tiene velocidades de vientos increíblemente altos, de aproximadamente 500 kilómetros por hora, que ni siquiera se ven tornados así en la Tierra jamás, ni nunca. También, si vemos a Júpiter, como en su superficie, parece todo naranjita, café, beige, pero en los polos tiene unas características súper bonitas, y es que es azul y tiene estos círculos y estos como remolinos, y es porque en los polos tenemos muchos ciclones, y también hay auroras, las mismas auroras que ocurren en la Tierra por nuestro campo magnético. Imagínense el campo magnético de Júpiter, o sea, Júpiter es pero gigantesco, y además tiene hidrógeno que por las presiones tan altas se vuelve metalizado. Entonces ese sería como el material conductor que les contaba hace un ratico, que crea y como Júpiter, bueno, unas cosas que se me olvidó decirles, me voy a retroceder para decirles, y es que otra característica distinta de estos planetas es que rotan muy rápido, o sea, sus días son muy rápidos. En cambio, en comparación con los planetas interiores. ¿Se acuerdan que Mercurio y Venus tenían como días de 140, 100, 200, o sea, demasiado largos? Aquí vamos a ver que Júpiter tiene días de 9 horas. Entonces, en un día terrestre ya Júpiter ha dado ya casi 3 días. Y por esta rotación tan rápida de Júpiter, ¿se acuerdan que les dije que dos cosas importantes para el campo magnético? Que tenga un material líquido conductor en su interior, que en el caso de Júpiter es hidrógeno metalizado, y también que tengan
rotación rápida. Entonces eso hace que Júpiter tenga un campo magnético inmenso, 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 gigantesco. Hay fotos de eso y es impresionante. Y que forme estas cosas azules que ven acá, todas son auroras. Entonces por eso es que vemos esta coloración azul en Júpiter. Y las mismas, es como súper bonito, no sé, como las mismas auroras que se ven acá, que son impresionantes y mágicas y hermosas. Imagínense cómo se verán en Júpiter con ese campo magnético tan potente. Team Júpiter, ven, por eso es que Team Júpiter es lo máximo. Michelle, ¿puedo decir Y, otros datos de Júpiter como hablante del Team Júpiter? ¿cómo? ¿Puedo decir cosas como un miembro del Team Júpiter, de Júpiter? Sí, dime. Las Robles. franjas que se forman en Júpiter se deben a su alta rotación. eh, Debido a su gravedad atrae varios asteroides, de los cuales algunos tenían que tocar con la Tierra, por lo que de vez en cuando se le conoce como el policía del sistema solar. Caben cerca de 3 tierras en la Gran Mancha Roja. Sus características se denominan jovianas, como su masa, que es igual a 1.898 elevado a 10 por 10 elevado a 24 kilogramos. El, su radio y tamaño en general es el más grande de los planetas de todo el sistema solar. Casi no se pueden ver a simple vista sus anillos, pero sí los tiene, al igual que Saturno, Urano y Neptuno, aunque los de Urano están inclinados en 98 grados. Y Júpiter también tiene mucho carbono, el cual se condensa y cuando se evapora llueve en forma de diamantes, lo que también ocurre en otros planetas como Urano. Sí, sí, muy chévere tus datos. Robles, está súper interesante eso que nos dijiste. Sí, Júpiter tiene un montón de lunas y eso lo vamos a ver en un ratico y cuando hablemos de lunas, porque fíjense que al principio les mencioné que la Tierra tiene una luna y Marte tiene una luna, pero ya cuando llegamos a Júpiter eso se vuelve una locura. 30 y algo. No, son más, creo que es 79, si no estoy mal, o sea, hay algunas que no están confirmadas, pero creo que ahorita van 79 lunas. Entonces es demasiado, yo no me las sé todas, no, pero sí me sé algunas, entonces ahorita las vamos a ver. Ya hablando de Team Júpiter, llegamos a Team Saturno, que yo soy una falsa y soy de los dos. Entonces, y de la Tierra y de todos, porque sí, así es la vida de un astrónomo. Y llegamos a Saturno, que es la joyita del sistema solar. La característica principal de este planeta es precisamente los anillos, que son este polvo, hielo y roquitas pequeñitas, incluso pueden llegar a ser bastante grandes, que giran alrededor de Saturno y se cree que, o sea, que estos anillos se hicieron precisamente como se hizo, como se va a hacer los anillos en Marte. Más o menos así, pero no era con una luna de Saturno, sino con cometas. En la formación estelar, cometas que venían, Saturno, por ser tan grande y por tener una gravedad tan grande, lo que hacía era destrozarlos. Y todos esos cometas que destrozaba, los mantenía alrededor y dejó esta estelita de anillos. Otra cosa interesante de lo bonito que es el límite de Roche, eso, súper. Yo aprendí el límite de Roche hace como 2 años y ya ustedes se lo saben. Eso es una locura. Bueno, entonces en Saturno también se ve esta estructura en el polo, que es un hexágono y se vio incluso por las Voyager. Aquí esta foto, si no estoy mal, es de una de las Voyager y también se ve ese hexágono. Entonces, se hicieron muchas pruebas de cómo era posible tener como esta figura hipergeométrica aquí, toda bonita en uno de los polos. Y lo que se concluyó es que era por la diferencia de velocidades entre esta parte de arriba y la parte de más abajo. Entonces esa diferencia como tan rápida
tan grande de velocidades, lo que hace es que como que mueve todo ese material y crea esta forma súper bonita. Miren, visten que así es como Álvarez dice que me cambié ahora y ahora soy Team Saturno. Así soy yo con todos los planetas. Cada vez que veo uno diferente, es mi favorito después. Y muy bien, Robles es el papá de Júpiter en la mitología romana. Saturno, como les dije, los planetas gigantes tienen días cortos, entonces el día de Saturno dura 10.7 horas y tiene temperaturas de menos 130 grados. Luego tenemos a Urano, perdón, que iba a decir Neptuno. Tenemos Urano. Entonces, Urano es mucho más pequeño, pero igual sigue siendo gigante. Tiene estos anillos que se ven acá, muy particulares, es un spoiler, y tiene días de 17.2 horas. O sea, ya se vuelven un poquito más largos, pero igual siguen siendo cortos. Urano fue el primer planeta descubierto por telescopio, eso es muy chévere. Y algo que pasó con Urano es que en ese momento en donde cuando se descubrió, se tenía muy interesante su inclinación. Todos los planetas en el sistema solar giran como así, excepto Venus que gira hacia el otro lado, pero su posición es prácticamente derechita. Pero Urano gira así, va girando así, eh, probablemente por un golpe que le habrán dado que lo volteó. Entonces, también, ¿qué pasa con Urano? Cuando lo descubren, se tenían, yo creo que son como una de las leyes más importantes en ese momento, cuando se descubre todos estos planetas y todo es como órbitas, 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 se tenían dos leyes importantes. Se tenían las leyes de Kepler y se tenía la ley de gravitación universal, que era la de Newton. Entonces, esas leyes dicen básicamente cómo se tiene que mover un planeta, a dónde se tiene que mover, cuánto tarda, dice todo, da las reglas específicas de cómo se mueven los planetas. No hay Y que Urano, menospreciar las de Kepler. por eso, las de Kepler son súper. Entonces, Urano parecía que no siguiera esas leyes, entonces era como extraño porque todos los demás sí lo seguían y también habían algunas cositas raras en Saturno y en Júpiter. Entonces llegó un señor que se llama Le Verrier y dijo, no, es porque debe haber un planeta aquí que está faltando, que está haciendo un montón de cosas con los demás planetas cerca y por eso es que los está fastidiando y no, por eso es que está cambiando las órbitas de Urano. Buen Entonces, Neptuno. y ahí fue que se descubrió Neptuno. Pero entonces, ¿cuáles eran las leyes de Kepler? Les voy a dar un spoiler y es, seguro ustedes se la saben, pero quiero que las personas que no se la sepan hablen esta vez y que vamos a, a hacer un ejercicio acá. Primero les voy a hablar de elipses. Una elipse básicamente es un óvalo. Es un óvalo que tiene dos puntos importantes adentro de su forma que se llaman focos. Las elipses tienen un montón de características, pero solamente me importan esas dos ahorita, elipses y focos. Las leyes de Kepler son estas tres. Entonces, quiero que las personas, si se las saben, las escriben igual para practicar. Y si no se las saben, quiero que intenten explicar con sus palabras, las pueden escribir, qué está pasando en cada imagen, qué está pasando en la primera, qué forma tiene, qué hay de diferente. Quiero que vean qué está pasando en la segunda, la velocidad, quiero que estén pendientes de, ¿es constante o qué está pasando? En la tercera quiero que comparen qué está pasando con el punto rosado o el azul y qué es la diferencia entre esos puntos con el punto rojo.
Entonces, muy no me digan, desproporcionado. no me digan todavía, quiero que piensen. Les voy- Entonces, se puede escribir por el chat. no. Les voy a dar un minutico, solo un minuto, a las 5:25 les pregunto, ¿sí? Para que piensen, porque quiero que las personas que no conocen las leyes de Kepler piensen un poquito qué es lo que está pasando. Quiero que ustedes mismos como que las deduzcan. Entonces, guarden ese papelito y cuando se ganen el premio Nobel, digan que, hey, aquí en este papel yo deduje las leyes de Kepler a partir de unas grafiquitas ahí, de unos dibujos. Entonces, ¿cómo van? Yo creo que ya me pueden decir, pero intenten hablar las personas que no se las sepan. Porfa. La primera, ¿qué vemos en la primera? ¿Qué pueden ver ustedes? Ya, Sí, díganme. ok. Díganme qué se ve en la primera. La primera, todo cuerpo, pues así la interpreto yo. Ujú. Todo cuerpo tiene una órbita elíptica con un foco del objeto con mayor masa al que orbita. De vez en cuando puede ser un baricentro en caso de que las masas sean muy parecidas. Ok, muy bien, exacto. Entonces, la primera nos dice, ahorita les voy a contar, la segunda quiero que me lo diga otra persona. ¿Qué ven en en la segunda imagen? Pues yo la verdad no me la sé, pero veo que en la apoapsis el planeta se mueve más lento que cuando está en la periapsis. Esto podría llegar a ser del movimiento del planeta. Ok, eso me gusta. Dijiste dos cosas ahí ¿y qué es el apoapsis? El apoapsis es el punto más lejano de la órbita en un planeta o en algún cuerpo, puede ser un satélite, luna, estrella. Y la Muy periapsis bien, es lo contrario, es el más cercano al cuerpo con el que esté girando. eso, súper, muy bien. Eso me gustó mucho porque es justamente la definición que quería que vieran, las velocidades. Quiero que vean las velocidades, porque la idea es iguales en tiempos iguales, está bien, pero lo importante es que entiendan qué significa áreas iguales en tiempos iguales. Y en la última, ¿qué ven en la última? Díganmelo otra persona. Si puede ser una chica, sería súper. Voy a ayudar un poquito. Quiero que vean la órbita roja y la órbita azul. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? No, nadie se anima. Yo me animo a escribirlo en el chat. Rol les habla mucho. Nos Pero puede eso es mostrar bueno. la imagen. Yo quiero hablar, por favor, ¿puedo hablar? Sí, claro. Bueno, más o menos lo que veo es que cuanto más te alejes del punto central, ya sea una estrella, más lenta será tu órbita y más amplia será. Muy bien eso. El punto que quería que vieran es que los planetas que están muy lejos tienen años muy largos. Miren, por ejemplo, el punto rojo y miren el rosado. Ya el rosado ha dado como 7 años y el punto rojo nada que da ni medio año. Entonces, los puntos que están cerca van a tener muchos años muy rápidos, mientras que los más lejanos van a tener años más lentos. Entonces, la primera ley nos dice que los planetas, como nos dijo Robles, creo que fue, los planetas siguen órbitas elípticas alrededor del Sol, o el baricentro también, con el Sol en uno de sus focos. La segunda nos dice, como nos dijo Simón, creo que fue, que la velocidad del planeta será mayor mientras esté más cerca del Sol. Fíjense que aquí el planeta va lentico y ya después aumenta su velocidad aquí y va más rápido porque ahí está. La primera, sí, ya la voy a poner. Los planetas siguen órbitas elípticas alrededor del Sol
y este está en uno de sus focos. Esta Listo. charla se graba. Sí, yo creo que Agus la empezó a grabar, ¿no? Sí, porque esto dice que se graba. ¿Y Ah, por bueno, dónde se transmite la grabación? en YouTube. Va a haber un link, yo les di una lista de links, yo se los muestro, exacto, ahí está. Ok. Agus lo tiene. Si no, yo se los muestro al final por si algo. Voy a seguir. Y la segunda nos dice que la velocidad del planeta será mayor cuando esté más cerca del Sol. Entonces, aquí en esta parte, en esta zona, la velocidad es más rápida, más grande, más bien, que cuando el planeta está por este lado, ¿cierto? Y la última, voy a pasarle ya, es que básicamente nos dice así rápido y sencillo que mientras más lejos esté un planeta del Sol, más largos serán sus años. Entonces, hay una relación entre la distancia al Sol y, y el periodo. Y el periodo es el tiempo en que tarda en dar una vuelta al Sol. Entonces, esta relación se puede escribir matemáticamente como esta ecuación de acá, donde el periodo está señalado como t y a es la distancia del Sol. La constante varía, depende de qué unidades estés usando. Entonces, y de qué sistema estés. La velocidad de la luz. No. Ay, lo puse como C, pero no es la velocidad de la luz. O sea, lo puse C porque empezaba por C constante, pero es una constante. Entonces, la ecuación nos dice que eso lo voy a cambiar si algo, pero no es C de la velocidad de la luz, es otra constante diferente. Entonces, el periodo al cuadrado va a ser proporcional, eso es lo que nos dice esta constante, a la distancia al cubo. Esa es la tercera ley de Kepler. Entonces, fíjense que cuando el periodo está en años y la distancia está en unidades astronómicas y estamos hablando del sistema solar, podemos, esa constante que vimos vale 1. Entonces es súper porque la ecuación se vuelve súper sencilla. Pero si quieren la fórmula general para cualquier sistema, para cualquier planeta y cualquier cosa, cualquiera, les va a servir esta de aquí abajo, que nos tiene la misma forma, pero ahora esa C va a tener esta forma que es 4pi cuadrado sobre G, que es una que se llama la constante de Cavendish, que tiene un valor específico, lo pueden buscar en Wikipedia, constante de gravitación universal, esa le sale. Y M, ¿cómo? Y M, si me tienen alguna pregunta me dicen, y M va a ser la masa del cuerpo mayor, entonces si estamos en el sistema solar sería la masa del el Sol, pero si estamos en otro sistema puede ser la masa de la estrella, si estamos viendo estrella-planeta, o la masa de la Tierra, si estamos viendo Tierra-Luna, y es que eso es lo interesante de las leyes de Kepler, que no solamente es como planeta-estrella, sino sirve para todo, sirve para las lunas, sirve los anillos de Saturno se mueven con la ley de Kepler, las lunas de todos los planetas se mueven con la ley de Kepler, o sea, todos los sistemas se mueven según las leyes de Kepler. ¿En qué fórmula general? En la fórmula general, T en qué unidad se da. La puedes dar en sistema internacional, o sea, segundos, y ya después lo pasas a años. M es la masa. M es la masa del cuerpo mayor. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, ¿Y qué pasa si es un baricentro? ¿Cuál es la ecuación? igual, es la masa del cuerpo mayor. Entonces, por decir, en Plutón y Caronte, que Plutón gira alrededor de un baricentro, si quieres ver entre Plutón y Caronte, usas la masa de Plutón,
que es la masa del cuerpo mayor. Ok. Y sí, entonces esas son las 3 leyes de Kepler. Aquí las podemos ver más gráficamente. Aquí, por eso no les quise mostrar los años en la charla, porque quería, de cada planeta, porque quería dejarlo para esta parte para que vieran que a medida que nos alejamos, los años, fíjense, aquí esto significa el periodo en años. Entonces Mercurio tiene 0.24 años terrestres, la Tierra tiene 1 año terrestre. Año Claro, terrestre, Marte tiene un poquito más de un año terrestre. sí, Marte tiene 1.88, o sea, casi 2 años terrestres tarda Marte en dar una vuelta al Sol. Júpiter tiene 11 años en dar toda la vuelta y así sucesivamente. Uno, sencillo porque la Tierra tarda 1 año en dar una vuelta al Sol. Y el semieje mayor también, cuando escuchan semieje mayor, están hablando de la distancia al Sol. Y vemos que también va aumentando, así como está aumentando esto. Entonces, si esta tabla es chévere porque ponen el periodo al cuadrado, que es la fórmula, y como todo está en años, como les dije, y en unidades astronómicas, entonces todo da igual. El periodo al cuadrado y la distancia al cubo. Y fíjense que en Urano cambia un poquito, pues a eso me refería cuando las leyes parecían fallar. Pero sí, eso sabemos entonces que es por nuestro querido Neptuno, ya lo vimos. Entonces, Neptuno ya es el último planeta del sistema solar, tiene anillos también, tiene muchas nubes que las podemos ver acá. Y es interesante porque en los años 80, cuando la Voyager lo visitó, se pudo ver que tenía una mancha parecida a la de Júpiter, que es esta que está acá. Sin embargo, se ha visto que esa mancha ya desapareció, ya no hay mancha, ya no, triste, sad. Y el día es de 16 horas y la temperatura también es muy fría. Fíjense, días cortos. Entonces, recuerden eso, los planetas gigantes tienen días cortos. Y listo, llegamos a lunas, lunas y más lunas. Voy a dar como un paseíto por esta imagen de Wikipedia que es súper genial. Vamos a ver si algún día, bueno, sí me cargó. Voy a mover esto primero antes de... Listo. Entonces tenemos a la Luna en la Tierra, tenemos a Phobos y Deimos en Marte, como les había mostrado, y en Júpiter, en esta imagen, dice que tiene 67 lunas confirmadas, pero incluso tiene más, pero no están confirmadas. Yo había leído que eran 79. Los gigantes gaseosos son totalmente gaseosos, hay algo dentro de ellos. Sí, se cree que tiene como nos preguntan, ¿los gigantes gaseosos son totalmente gaseosos o hay algo dentro de ellos que sea sólido? Entonces, sí se cree que tiene como un centro de roca, pero que es muy pequeño en comparación del tamaño del planeta. Y Mercurio y Venus no tienen lunas. Empezamos las lunas con la Tierra. Del planeta Vulcano, no vamos a ver esa historia, lo siento. Bueno, entonces las lunas de Júpiter, se me va a acabar el tiempo. Las lunas de Júpiter, las que les quería contar, son estas 4 que se llaman las lunas galileanas, que las descubrió Galileo. Son lunas grandes, entonces incluso con una cámara, si es como lo suficientemente potente, se puede ver como los punticos alrededor de Júpiter de las 4 lunas, es muy bonito. Y tenemos a Io, que es esta amarillita que está acá, que es el lugar volcánico, el lugar más volcánico del sistema solar, tiene miles de volcanes
erupcionando a cada rato, haciendo erupción más bien. Tenemos a Europa, que se ha investigado para ver si hay vida por allá. Tenemos a Ganímedes, que es esta que está acá, que es la luna más grande del sistema solar e incluso tiene, es más grande que Mercurio. Y tenemos a Calisto, que es esta que está acá, que es el lugar más golpeado por el sistema solar. Tiene la mayor cantidad de cráteres en todo el sistema solar. Está llenito de cráteres porque ha sido muy, muy, muy golpeado durante toda la historia del sistema solar. También en Saturno, vamos a ver acá, en Saturno tenemos 64 lunas confirmadas y algunas, si en Europa hubiese vida, ¿serían europeos? Esa es buena pregunta, preguntan por el chat. Susana, y Europa, Calisto y Ganímedes. Ganímedes es la que les conté que es grandísima, grandísima, e incluso es tan grande que tiene campo magnético. En Saturno tenemos una grandotota que se llama Titán. Titán Tenemos- es más grande que Mercurio, ¿no? Sí, y Titán, tenemos una pequeñita que se llama Mimas, que se parece a la estrella de la muerte en Star Wars. Tenemos esta que me parece súper bonita, es de mis favoritas, que se llama Hiperión, que parece como un coral. Me gusta mucho esta, por esa razón. En Urano tenemos 27 lunas confirmadas. Tenemos una que se llama Ariel como la princesa de Disney. Bueno, no, en realidad no es como la princesa de Disney, sino creo que es por los personajes de Shakespeare, algunos personajes de Shakespeare. Y tenemos a sí, a Neptuno, perdón, es que tengo como 8 ventanas aquí, no veo bien. En Neptuno tenemos a Tritón, que también es súper grande, y en Plutón, Plutón también tiene lunas, tiene 5 lunas. La más interesante tal vez es Caronte, que es esta que está acá, que es la que, de la que estaban hablando ahorita ustedes. Y por último, vamos a ir terminando para poder hacer el otro Kahoot. Talento. Tenemos a los planetas enanos, que les había contado también, que era porque no habían limpiado su órbita. Tenemos a los que me mencionaron ustedes, a Plutón, a El Eris, perro de a Mickey no Ceres. es un planeta. ¿Cómo? Es que hay... Ah, Mercurio, sale Mercurio, pero abajo sale solo por comparación en inglés. No, me Entonces, refiero a Pluto. no, pero estamos en planetas enanos. Entonces, Por ¿sí? eso, Pluto le falta la N y la tilde en la A. Ah, sí, porque en inglés se dice Pluto, no Plutón. Entonces, por eso es que toda la información está en inglés, por eso es que, porque fue la imagen bonita que conseguí. Pero sí, Eris, Plutón, Haumea y Makemake ya están fuera después de Neptuno. No, Ceres es el único que está dentro del sistema solar como tal. Y luego tenemos al cinturón de Kuiper, que es este cinturón de rocas heladas, hielos, roquitas pequeñas y polvo que quedó de la formación especial, la formación del sistema solar. De ahí se supone que vienen muchos de los cometas que vemos llegar a la Tierra. Y finalmente tenemos a la nube de Oort. Tenemos a la nube de Oort, que es esta nube hipotética que se cree que existe, realmente no se ha visto, así que no es como algo súper certero, de restos de material que quedó de la formación estelar. Recuerden que yo les había dicho que empezamos con una nube y bueno, terminamos también con una nube.
de todo este material helado que se extiende un montón, incluso hasta 50.000 unidades astronómicas, y ya no se ve afectado. De hecho, hasta el cinturón de Kuiper llegamos como a las 100 unidades astronómicas, que es como el máximo poder del Sol gravitacional. Y entonces en la nube de Oort ya todo eso está como ahí, y incluso la misma galaxia, hace que algunos de esas rocas salgan disparadas y creen órbitas muy anchitas, elípticas y de todas formas diferentes. No había visto el chat, voy a ver qué dicen. Los Voyager ya pasaron por ese cinturón. Los Voyager ya pasaron la heliopausa, así que yo creo que sí. O sea, si no estoy mal, creo que ya pasaron. El máximo no fue hasta Saturno. El máximo que, disculpa, no lo leí a tiempo. Sí, entonces, eso es todo. Y como les dije, ¿qué es la heliopausa? La heliopausa es el límite de la fuerza que ejerce el Sol en el sistema solar. Entonces ya a partir de ahí, ya el Sol, la fuerza que puede tener el Sol para como atraer y tener este montón de cosas en órbita, no es realmente lo suficientemente fuerte como para tener cosas así alrededor, sino que no, ya está tan lejos que no, que el Sol no es tan fuerte para, para afectarlos realmente. Y se encuentra después de la nube de Oort. Entonces, como les dije, empezamos con una nube y terminamos con una nube. Llegamos aquí y se los puse como para de escala. ¿Y a cuántas unidades está? Está como a 100 unidades astronómicas, si no estoy mal, más o menos. Llegamos les quería poner esta imagen de nuevo para que tuvieran como un poquito de perspectiva, porque fíjense cuánto nos movimos desde Mercurio, Venus, pasamos por el cinturón de asteroides y seguimos. Incluso llegamos, vimos las leyes de Kepler, Urano y Neptuno. Neptuno está 30 veces más lejos del Sol que nosotros, o sea, está 30 veces más lejos que la Tierra del Sol. Y aún así, si lo comparamos, todo esto que vimos que pareciera una inmensidad, si lo comparamos con la galaxia es diminuto. Entonces, quería dejarlos así y espero que les haya gustado y que hayan aprendido algunas cositas nuevas. Aquí les dejo algunos enlaces importantes, la carpeta de Drive, donde les conté que hay información, problemas, cosas importantes, libros, cosas que les pueden servir si se animan a participar en las Olimpiadas. También está el canal de YouTube, donde estaremos montando esta grabación y las que vienen, y todas van a estar ahí. Y hay un montón ahí ya grabadas, entonces para que las vean si se animan. También está el chat y la información del sistema solar, que me pareció súper chévere, que fue la que usé para esta charla. Usé esta página que está acá, del sistema solar en NASA. También, o sea, ustedes pueden ver para que esta está en inglés, pero la pueden como cambiar traducción y todo eso para que vean la información en español, y tienen galerías y súper chéveres para investigar. Y la superficie de Venus, aquí se las dejo de nuevo por si quieren buscar su nombre, por si quieren buscar su nombre en Mercurio o en donde sea, o quieren ver cuáles son los países que más tienen cráteres en qué país, en qué planeta. Espero que les haya gustado. Y también les voy a dejar 3 problemitas que Agus me dijo que les contara, les dejara como tareita. Les dejo uno que es de calcular la distancia hasta a un poste de luz. Yo lo hice, que no tiene que estar tan lejos para que puedan usar estas reglas de la mano de
de cuántos grados hay en cierta distancia de los dedos. Les dejo uno de calcular el año en el asteroide de Venus y les dejo uno de un tránsito en un planeta Z para que me calculen cuál sería la unidad astronómica en ese nuevo sistema solar. Eso es todo. Espero que les haya gustado mucho. Yo de verdad me divertí mucho con ustedes. ¿A dónde se manda la tarea? No la tienen que mandar. O sea, si la quieren mandar, chévere, y yo la puedo mirar, pero no es necesario que la manden. Sí, son más bien voluntarios. Igual el lunes, ustedes saben que las vamos a revisar estas tareas y otras cositas también de mecánica orbital, sistema solar y todo eso. Michi, muchísimas gracias. Sí, iba a ser un Kahoot que me faltaba. Bueno, no, listo, yo ya echándote. Qué pena, dale, termina tranquila. Dale. Bueno, hagamos el último Kahoot ya preparados, listos fuera para que no les pase lo mismo. Y si no, no pasa nada. Sí, eso es todo. Cuando crezca, ¿puedo hacerme charla? Preguntan por el chat, Agus. Yo diría que sí. Sí, sería súper. Yo vi que hay una aplicación donde puedes hacer como mini podcast que no necesariamente tienes que, creo que se llama Capuchino, como el café. Y puedes hacer podcast sin necesidad de como máquinas ni nada, sino con el propio teléfono. Entonces, si quieren ir practicando, pueden descargar esa aplicación y mirar qué tal sería como su propio, se llama TikTok. No, bueno, que en TikTok también súper. ¿Qué puedes decir en general de la carrera de astronomía en la de Antioquia? Miren, ya aquí está el link para que se vayan metiendo mientras yo hablo de mi experiencia. Que es hermoso, es difícil, no les voy a mentir. Hay que aplicarse mucho y no importa como saber mucho física desde cero, sino que ahí lo vas aprendiendo. Todo lo enseñan, pues, pero uno tiene que estudiar bastante para seguir aquí y ser bueno, que es lo importante, como, sí. Pero, o sea, a mí me parece muy bonito esto que estudio, a pesar de que hay veces que la física sea difícil, pero de verdad que estas charlas y todo esto como que me afirma que esto es lo mío. ¿Te vas a especializar en algo? No sé, o sea, siempre me ha llamado la atención los planetas y las lunas y todo esto, siempre me ha llamado la atención nuestra propia Tierra, pero quién sabe si me voy por estrellas y no sé, todavía estoy como pensándolo en todo. Y física está difícil, pero física pura, bueno, pero si es lo que te gusta, tú puedes, yo los animo a todo. Porque la gente le dice palta al aguacate, dice guacamole y no palta más. Me dicen, yo creo que quieren, ¿falta alguien o empezamos ya? Para que no se nos vaya tan... ¿Empezamos ya? No, ¿Sí? no, por favor, no me he metido. Ok, Robles, claro que te vamos a esperar. Listo. Ahora sí. No. Cuando aparezca mi nombre allí, quizás. ¿Y no está tu nombre ya? No. Raúl,
Ah, no, Robles es mi crush, no había leído bien, perdón. ¿Quién puede montar un centro de Ya estoy ingresando. Hey chicos, me divertí mucho hoy. Muchas gracias a ustedes por estar tan... Un momentito, ¿quién es Robles, mi crush? Robles, te falta mucho para no extendernos mucho. Ya. Ya me Listo, metí. ok, vamos a empezar entonces. La primera pregunta dice, ¿verdadero o falso? Los planetas gigantes tienen densidades bajas. ¿Es verdadero o es falso? Súper. Densidades bajitas porque están hechos de gases. Urano tiene años más cortos que Marte. Puede tener Urano, tener años más cortos que Marte. Recuerden las leyes de Kepler. La tercera. Falso, muy bien. Urano tiene años mucho más largos que Marte. Luego, verdadero o falso, Júpiter tiene días más cortos que la Tierra. Recuerden que les mencioné que los planetas exteriores tienen una característica y es que rotan muy rápido o muy lento. Ya no recuerdo. Era verdadero. Los planetas gigantes rotan rápido, entonces tienen días cortos. O sea que Júpiter tiene días, les mostré, de 9 horas, mientras que la Tierra tiene días de 24 horas. La siguiente. Las órbitas de los planetas tienen forma de parábolas, de rectas, de hipérbolas o de elipses. De elipses, muy bien. Esas todas las tuvieron bien, qué chévere. Entonces ya están súper duchos en las leyes de Kepler. Y cuando la Tierra está más cerca al Sol, su velocidad es mayor, menor, igual, o todas las anteriores. ¿Cómo puede ser todas las anteriores? Exacto. No puede ser todas las anteriores. Solo que tenía que llenar ese cuadrito. Para eso hubieras puesto helicóptero Apache o algo, ¿no? Mayores, eso casi todos lo estuvieron bien. Recuerden que cuando está cerquita va muy rápido en la Tierra. Las lunas galileanas son lunas de, incluso ahí está el spoiler. Teníamos a Io, a Europa, a Ganímedes y a Calisto. Team Júpiter. Ya ahí ya lo zapatearon, pero... Muy bien. Y creo que esta es la última. ¿Sí? El sistema solar se encuentra en el brazo de la Vía Láctea llamado, eso lo dije al principito. Una pregunta. Dime. Acerca de esto. Ya se confirmó si era brazo simplemente conectado el de Sagitario con el de... se me olvidó cuál otro. Es que ya hay ya hay varios científicos que creen que más que ser un brazo es una conexión entre dos. ¿Ya ha salido algo más información sobre eso? No, yo no he escuchado información sobre eso, pero sería interesante investigar bien qué es lo que están hablando de la estructura de la Este se galaxia. trabó, pero estuvo mejor. Súper, Robles. De tercer lugar, telescopio. De segundo, nombre. Y de primer lugar, Skylight de nuevo, reinando por segunda vez consecutiva. Entonces,
Súper, ya terminamos. Espero que la hayan pasado bien y que les haya gustado mucho. De nuevo, yo me divertí muchísimo. Tiene Y internet gracias de por la NASA. escucharme. Gracias por escucharme y sí, nos vemos en la próxima. Recuerden venir a la charla del viernes que viene para que vean a Lisette, que va a hablar de la luz. Y eso es todo. Eso, Michi, muchas gracias. También muchas gracias a todos. Me gustó verlos participando tanto y ojalá hayan aprendido mucho también con Michi, que es una tella. Acuérdense, sí, como dice Michi, la charla del viernes que viene y la del lunes. Sí, acuérdense que los que quieran seguir con proceso de supernova, vamos a ver bien las ecuaciones, vamos a ver bien toda la matemática que tiene todos estos temas y sí, nos vemos el lunes de 4 a 6 con el mismo link que les llegó en la inscripción que hicieron para esta. Sí, otra vez, Michi, muchas gracias y nos estamos viendo, chicos. Chao. Gracias, tía Gus. Chao, que estén muy bien. Chao. Chao, gracias por